Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en el Salmo 76, versículo número 7. Y antes de dar inicio o dar lectura a este versículo, me gustaría que hiciéramos una oración juntos. Señor, te damos gracias en este día, Señor, en esta tarde. Gracias porque tú nos concedes el privilegio de estar aquí, Señor. Nos has comprado con tu sangre, Señor. Nos has hecho herederos de una promesa, Señor, que se cumplirá sin lugar a dudas, Señor. Gracias por darnos esa nueva simiente, esa nueva naturaleza, y que ahora, Señor, podemos entender las cosas espirituales. Te pedimos que en esta tarde, Señor, nos puedas dar entendimiento, Señor, iluminación de lo que está escrito en tu palabra, Señor. Queremos aprender, queremos conocerte más, y te pedimos, Señor, que en este día no sea la excepción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos entonces a leer ahí el Salmo 76, versículo número 7, y dice así la Escritura. Tú, está hablando de Dios, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Hasta aquí. Me gustaría en esta tarde tratar un asunto dentro del marco de la serie, los atributos de Dios. Uno de los atributos de mayor importancia, un atributo que tiene que ser exaltado, un atributo que tiene que ser conocido por la iglesia de hoy, sin embargo, es uno de los atributos menos predicados. Ese atributo, mis hermanos, es la ira de Dios. Es el Dios que se enoja, el Dios que se enfurece. ¿Sabe usted que Dios se enoja y que Dios se enfurece? ¿Sabe? La manera en la que la iglesia y los predicadores han dado a conocer a Dios en los últimos 3 siglos ha cambiado drásticamente. Ha ido disminuyendo el mensaje. Por ejemplo, en el siglo XVIII se decía que el hombre era muy malo y Dios estaba muy enojado. Para el siglo XIX, 100 años después, el mensaje era, el hombre no es tan malo, por lo tanto, Dios no está tan enojado. Y del siglo XX a nuestros días, el centro del mensaje es, el hombre es bueno, por lo tanto, Dios lo ama. No, mis hermanos, no. Estas apreciaciones, con tristeza lo decimos, es una realidad. El concepto que el hombre tiene de Dios y su carácter ha sido rebajado con el paso del tiempo y con los años. De tener un concepto de Dios, un Dios que se enoja, que se aira, ha sido cambiado y rebajado a un Dios que ama a todo el mundo. ¿Sí? Vivimos en una sociedad donde se le ha dado a conocer a un Dios lleno de amor, a un Dios que ama a todo el mundo por igual sin importar la condición moral del ser humano. A todos ama a Dios por igual. De hecho, el cristianismo de hoy tiene una frase muy conocida que está muy bien intencionada, pero está totalmente equivocada. Esa frase es, Dios ama al pecador. ¿La ha escuchado, mi hermano? Y alguno podrá decir, ¿y qué de malo tiene esa frase, Irán? Bueno, lo que comúnmente sucede con esta frase es que al dar a conocer un mensaje donde Dios ama al pecador, lleva a la mayoría de las personas a interpretar esto como si Dios amara incondicionalmente a todos por igual. Y esto quiere decir que como Dios ama a todos por igual incondicionalmente, entonces Dios ama al homosexual, Dios ama a la lesbiana, Dios ama al ladrón, al asesino, al fornicario, al adúltero. No importa lo que sea ni qué tipo de vida lleve, Dios lo ama. El problema con esto es que ellos tienen esta falsa idea de que Dios los ama incondicionalmente
y ellos piensan que Dios los acepta tal y como son. Así con sus pecados, con su homosexualismo, con sus adulterios, que Dios los ama con sus fornicaciones, pero esta clase de gente no deja esa clase de vida, porque ellos dicen, así Dios me ama y así Dios me acepta. Yo pregunto, ¿será así? ¿Qué tan cierto es esta frase que Dios ama al pecador? ¿Es acaso lo que la Biblia enseña acerca de Dios y su naturaleza? La realidad de las cosas, y permítame comentarle a mi hermano, que ese Dios que se presenta hoy en día y que es conocido por muchos, ese Dios que ama al pecador incondicionalmente, sin importar la condición moral, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos dice en el Salmo 5:4 a través de David, dice David, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos. Y así es nuestro Dios. Y esa es la manera en la que Dios ve al pecado y al pecador. ¿Sí? El asunto está en que nosotros como iglesia se nos ha olvidado hablar y dar a conocer a un Dios que como parte de su carácter también se enfurece, también se enoja, se molesta y castiga el pecado. Y esto es algo de lo cual tal vez a muchos les puede causar vergüenza, hablar de un Dios así. ¿Por qué? Bueno, pues porque tal vez pensamos en nuestro vecino, en nuestro amigo, en nuestro compañero de trabajo, o tal vez en algún familiar, y decimos, no le voy a decir que Dios es un Dios de ira porque ¿quién va a recibir a un Dios así? No, mejor yo no le digo eso, mejor yo le digo que Dios ama a todo el mundo, y que Dios hace esto, y que Dios hace aquello, pero no le voy a presentar a un Dios de ira. ¿Y qué es lo que comúnmente hacemos, mis hermanos? Bueno, presentamos cualidades o atributos de los cuales nos produce gozo hablar acerca de Dios, ¿no? ¿A quién no le produce gozo y alegría hablar, por ejemplo, que tenemos un Dios de misericordia? Ah, claro, nos produce un gozo. ¡Hey! Mi tío, mi hermano, mi amigo, tenemos un Dios de misericordia. Uy, nos gozamos, nos llenamos de alegría. Presentar a un Dios que ama, nos produce jactancia, ¿sí? Nos produce placer, gozo, decir que tenemos un Dios omnipotente, Dios todopoderoso, que todo lo puede. Y citamos con mucho entusiasmo Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién no le gusta hablar de Dios así? Sin embargo, te produce y me produce el mismo gozo, alegría y jactancia presentar a un Dios que se enfurece. ¿Te produce el mismo gozo presentar a un Dios que se enciende a ira? Déjame comentarte que a Dios no le produce la más mínima vergüenza hablar de su propia ira. A Dios no le es gravoso ni tampoco se avergüenza de presentarse a sí mismo como un Dios de ira. Al contrario, Él nos lo da a revelar, nos lo da a conocer a través de su palabra y encontramos este atributo como parte de su carácter en la Biblia. De hecho, déjame decirte que existen un poco más de 580 citas bíblicas acerca de la ira de Dios, que en comparación, por ejemplo, con el amor, o con el perdón o con la misericordia. Hay más citas bíblicas de la ira y del enfurecimiento de Dios que otros atributos. Por lo tanto, mis hermanos, si Dios me hace mucho énfasis, me revela más versículos del mismo carácter, yo tengo que poner atención en eso. ¿Sí? Y esto es así. Sin embargo, mis hermanos, son muy pocos los que dan a conocer a un Dios que castiga el pecado, que lo aborrece, que no tendrá por inocente al que es culpable y que un día no muy lejano su ira será derramada sobre este mundo y sobre todos los pecadores. Pero bien, vamos a ver con más detalle qué es la ira de Dios. ¿A qué se refiere la ira de Dios? ¿Qué implica?
¿Qué es lo que la Biblia me enseña al respecto y que debo conocer como parte de sus atributos? Bien, la ira, como tal, es identificada como una emoción. Una emoción, como lo es, por ejemplo, la alegría. La alegría es una emoción, la tristeza, el gozo, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de la ira de Dios, es una emoción divina, no humana. Y aquí es donde debemos nosotros de hacer una diferencia entre lo que es la ira como emoción humana y la ira como emoción divina. La ira humana, mis hermanos, por excelencia, es una ira sin control. De hecho, la Biblia nos advierte a través de numerosos pasajes que debemos de controlar la ira, humanamente hablando. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, habla de control. El que fácilmente se irrita hará locuras, nos habla de control. Pero cuando nos referimos a la ira como un atributo de Dios, la ira de Dios no está fuera de control. Dios la tiene en total control y sujeción, porque no es como nosotros. La ira también se traduce como el respirar con agitamiento. ¿Como qué? Como parte de la esencia de la emoción. Pero esta ira, este respirar con agitamiento, es a causa del enojo o de la indignación por algo. Cuando nosotros vemos en lo natural algo que nos indigna, nos produce esa irritación. Al ver a un hombre que golpea a una mujer en la calle, ¿a poco no te produce irritación eso? Ver a un niño muriéndose de hambre y que los demás lo desprecien y no le den ni siquiera un pan que comer, eso produce indignación, ¿sí o no, iglesia? De la misma manera, a Dios le produce indignación ciertas cosas que enseguida veremos a detalle. ¿Sí? Entonces, la ira de Dios como parte de su naturaleza, escúchame muy bien, es perfecta. Pero también es una ira santa, pura, y además es una ira justa. Y es tan importante la ira de Dios como lo son los demás atributos. Están en el mismo nivel. La ira no debe ser rebajada. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es un atributo que le pertenece a Él, es parte de su esencia, es parte de su carácter. Y la misma esencia está en el amor, en la misericordia, en la bondad y en todos los demás atributos. La ira de Dios entonces no debe ser un atributo que se debe de rebajar, no se debe de minimizar, mucho menos alterar y muchísimo menos omitirlo. Hay gente que omite ese carácter, ese atributo de Dios. Lo cierto es, mis hermanos, que a algunos no les gusta escuchar que Dios tiene este atributo, ¿sí? Y como no les gusta escucharlo, admiten con muchísima facilidad el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su amor y su bondad. ¿Sí? Por lo tanto, no lo aceptan. Y dicen, es que ¿cómo es posible que Dios sea amor, pero también sea un Dios que se enoja? Y es algo que choca en sus mentes y no lo pueden asimilar. Pueden aceptar con mucha facilidad que Dios es amor. La mayoría de la gente lo acepta de esa manera. Dios es amor. Sí, no tengo ningún problema con eso. Pero cuando viene el otro aspecto, el otro carácter, como lo es la ira, choca en sus mentes, choca en sus corazones y no lo quieren aceptar, no lo quieren recibir. Y se preguntan, ¿cómo es que Dios es amor y se enfurece al mismo tiempo? Es algo que no lo entiendo, dicen ellos. El asunto está en que estas personas no conocen a Dios. Por eso es importante conocer a Dios más a profundidad. ¿Cuántos dicen amén? Es importantísimo conocer a Dios, ¿sí? Y los que conocemos un poco de lo que Él es, que hemos aprendido parte de sus atributos, de su carácter, nosotros entendemos esto perfectamente, ¿sí? Entendemos que Dios no es solamente un atributo, sino que Dios es la suma de todos y cada uno de sus atributos. Dios es todo. Y eso quiere decir entonces que Dios es amor, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un Dios que es lleno de misericordia. Y también es bueno. Y al mismo tiempo es un Dios perdonador, proveedor, sanador al mismo tiempo. Eso es lo que distingue a Dios como único e incomparable. Porque no hay nadie que se le pueda asemejar, no hay nadie que pueda hacer todo al mismo tiempo. Solamente nuestro Dios, el Dios de las Escrituras. Él es el único que es incomparable. Y vamos a ver a continuación, mis hermanos,
una evidencia bíblica acerca de que Dios es dos atributos al mismo tiempo. Le invito a abrir su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo 11, y vamos a ir al versículo número 22. Romanos 11, 22. ¿Ya lo tiene? Gracias. Dice ahí: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, dice Pablo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hasta aquí. Yo no sé si usted alcanza a notar en este breve versículo que esta evidencia nos muestra que Dios es más de un atributo al mismo tiempo. ¿Sí? Por una parte, Pablo nos dice, miren pues la bondad, que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Pero también va ligado a, esa palabra y en el griego es muy importante, muy interesante, porque nos está ligando precisamente los dos atributos. Dice, pero miren también la severidad de Dios. Dios tiene severidad. Entonces vemos dos atributos perfectos. Dios es bondad, pero también ejerce su severidad. Como también nosotros podemos decir, Dios es amor, pero de la misma manera Dios es fuego. ¿Cómo? Consumidor. Dos atributos ejerciéndose al mismo tiempo, que nos muestran a un Dios completo, completo y perfecto. Vamos a ver otro versículo más que nos muestra este balance perfecto. Dos lados de Dios. Romanos 1, versículo 17. Dice así, Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio, y resalto la palabra, en el Evangelio, la justicia de Dios, y pongamos atención en la siguiente frase, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos aquí entonces, escucha bien, la salvación como un medio de provisión que Dios ha dado para el justo. Por eso dice ahí, la justicia de Dios se revela, se muestra, se hace notoria. ¿En dónde? En el Evangelio, por medio de la fe y para fe. Entonces, vemos un atributo de Dios ahí que es la provisión de la salvación, que está muy claro ahí, y está en la palabra revelar. Pero ahora note usted lo que dice el versículo 18, que es el verso inmediato, o sea, el que sigue, y vemos el otro lado de Dios. Versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela, nuevamente encontramos la expresión, se revela, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pregunta para usted, mi hermano. ¿Se alcanza a dar cuenta de los dos lados? ¿Se alcanza a dar cuenta que Dios puede ser dos atributos en el mismo momento, en el mismo tiempo? Que Dios provee salvación por un lado, pero también Dios muestra un castigo por el pecado. Y así es el Dios de la Biblia, mis hermanos. ¿Y sabes? No importará mucho lo que tú y yo podamos pensar al respecto de la ira de Dios. Lo cierto es que está en la palabra, y si está escrito en la palabra, entonces es verdad. Si yo no lo quiero aceptar, tendría yo que arrancar las páginas de la Biblia, lo cual es imposible hacerlo, porque la Biblia misma me lo condena. Aquel que añadiere o quitare las palabras que están escritas aquí, vendrá maldición. Entonces, yo no puedo sacar este atributo de Dios
Lo tengo que enseñar, lo tengo que asimilar y lo tengo que aceptar como tal. ¿Sí? El asunto es que a muchos no les ha sido fácil aceptar el equilibrio y la armonía que existen entre los atributos de Dios. ¿Sí? Y eso representa un problema muy grave, que no lo alcanzan a asimilar, no lo alcanzan a ver. No es compatible. Pero bien, sigamos adelante. Espero que usted no sea uno de ellos. Vamos a ver a continuación qué es lo que provoca la ira de Dios. ¿Qué es lo que a Él le hace enfurecerse? Hemos visto como primer encabezado las generalidades de la ira de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que a Él le hace enfurecerse. ¿Qué es lo que provoca a este Dios la ira? Y bien, existen varias cosas que provocan la ira de Dios. Pero antes de mencionar alguna de ellas, yo le quiero hacer la siguiente observación. Escúchame. Cuando Dios manifiesta su ira, Él lo hará por razones justas. Repito, cuando Dios manifiesta su ira, lo hará con razones totalmente justas. Esto quiere decir que Dios no se va a enojar sin razón, o porque sí, o porque quiere castigarnos. Le voy a quitar esto a él, le voy a hacer esto a aquel, le voy a mandar un cáncer. No, Dios no actúa de esa manera porque la ira de Dios no es una emoción humana. Y cuando Dios ejerce su ira, lo ejerce en perfección, en santidad, y lo ejerce con control. Cuando un padre de familia, en lo natural, se enfurece contra su hijo, muchas veces podemos llegar a perder el control. Y agarramos la vara y le damos en donde no debemos de darle y llegamos a lastimarlos. Dios no es así con nosotros. La disciplina de Dios, la ira de Dios en ese sentido es santa, es moderada, en ese sentido, pero es terrible al mismo tiempo, espantosa. ¿Sí? Entonces, Dios se enojará por razones justas. Por ejemplo, algunas de ellas. Dios se irrita o se manifiesta en ira por la apostasía o la infidelidad hacia Dios. Esto quiere decir que Dios se mueve a ira cuando alguien o su pueblo, en este caso, se aparte de Dios o de su palabra. Y uno de los ejemplos que podemos ver en las Escrituras es el pueblo o la nación de Israel. Vez tras vez apartándose de su Dios verdadero, vez tras vez haciéndole cosas a Dios en actos de infidelidad, abandonando su palabra, adoptando otras cosas que no eran verdaderas. Y Dios una y otra vez se encendía en ira, y cuando Dios se encendía en ira, mataba, hería, castigaba a la nación de Israel, a los hombres, no importaba si eran grandes o pequeños, incluso hasta niños. Porque la ira de Dios es santa, justa y verdadera. Pensemos en esto. En lo natural, ¿a poco no te daría coraje si a la persona que tú más amas, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, ¿a poco no te daría coraje que a la persona que más amas se fuera con otro? A tus hijos que has criado con tanto amor, con tanta dedicación, el día de mañana te digan, ¿sabes qué, papá? Me voy a agarrar otro papá y me voy a ir con otra familia. O que te diga tu esposo, mi amor, pues sí, llevamos 20 años de casado, pero ¿qué crees? Pues me voy a ir con otro, porque ya no te quiero. ¿A poco no nos produciría ese sentimiento ¿qué pasa? Es el mismo sentimiento que Dios tiene cuando alguien se aparta de sus caminos, mi hermano. Es el mismo sentimiento que a Dios le produce cuando sus hijos se apartan de su palabra. Se irrita, se mueve a ese enojo. ¿Qué más produce la ira de Dios? Cuando se le provoca, cuando lo prueban. La nación de Israel, recordemos, que en una ocasión probó a Dios. Y dijeron ellos, ¿a poco podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Y qué sucedió? Dios se irritó, se encendió a ira. ¿Por qué? Porque provocaron a Dios. ¿Qué otra cosa? Cuando se burlan de Dios y su palabra. ¿A poco Dios puede? ¿A poco la palabra? Cuando hay ese pensamiento y esas palabras, esas cosas
producen la ira de Dios. ¿Qué más? También puede ser por causa de la idolatría, mis hermanos. ¿Qué es la idolatría? Toda aquella cosa que ocupa el lugar de Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser algún familiar, pueden ser las cosas inanimadas. Esas cosas producen también la ira de Dios, la idolatría en el corazón. Sin embargo, mis hermanos, la causa que más provoca el enojo y la indignación de Dios, escúchame muy bien porque eso es el centro del mensaje. La causa que más provoca el enojo y la indignación de Dios es con toda seguridad la desobediencia y la rebelión deliberada a Dios, llamada pecado. El pecado. De hecho, el pecado significa una rebelión deliberada contra la autoridad de Dios. Eso es pecado. Y esa es la causa número uno de la indignación de Dios. Es la causa número uno que se encienda su furor a causa del pecado. ¿Qué dice Romanos 1:18? Usted lo tiene abierto ya, mi hermano. Le invito nuevamente a que lea junto conmigo, perdón. Y aquí se establece lo que le estoy diciendo. El pecado enciende la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, palabra clave, contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es impiedad e injusticia? ¿Qué no es acaso pecado? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está, mi hermano, establecido que la ira de Dios se enciende por el pecado. Salmo número 7, versículo 11, por favor. Salmo 7, versículo 11. Dice la Escritura, Dios es juez justo. Dios es juez justo. ¿Qué hace un juez? Un juez castiga, ¿no es cierto? Un juez emite sentencia, un juez emite y dicta un juicio. Pues Dios es un juez, ese es otro de los atributos de Dios, Dios es juez. Y dice, Dios es juez justo y Dios está, dígalo fuerte mi hermano, airado contra el impío todos los días. Y yo quiero decirle que esta palabra airado, tanto en el hebreo como en el griego, no es solamente una simple irritación. Ay, me irrita. No, mi hermano. La palabra ira en el griego y en el hebreo significa enfurecimiento excesivo. Enfurecimiento en una pasión terrible. Eso es lo que significa aquí. Entonces, el Salmo 7:11 me dice que Él es Dios juez justo y que Dios está airado. ¿Contra quién? Pregunto. ¿Contra quién? Contra el impío. ¿Quién es el impío? El que hace toda clase de impiedad y pecado. Y aquí yo quiero enfatizar que esta ira de Dios, ¿sí?, está, escúchame bien, sobre toda clase de pecado. Sobre toda clase de pecado. No importa si es pequeño, si es grande. No importa si lo hiciste una vez o 5 veces, el hecho es que es pecado. Y Dios no tiene parcialidad, ¿sí?, ni tampoco ve menos un pecado que el otro, no. Para Dios el pecado es pecado. Y como tal, Dios lo aborrece como parte de su carácter santo. ¿Sí? El pecado entonces, mis hermanos, enciende y provoca la ira de Dios. Y el pecado es tan evidente en nuestras vidas humanas caídas sin Cristo. Y ese pecado que está en nosotros, mis hermanos, si no nos hemos arrepentido, sigue produciendo la ira de Dios. Vamos a ver un versículo más
acerca de esto que le estoy comentando. Colosenses 3, versículo 5. El punto, le repito, es que el pecado enciende la ira de Dios. Colosenses 3, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice ahí: haced morir, consejo de Pablo, pues, lo terrenal en vosotros. Y establece una lista, muy interesante por cierto. Y fíjese usted bien lo que dice Pablo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjese usted bien lo que dice el verso 6, cosas, actitudes, comportamientos por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí leímos bien? Amén. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando estábamos sin Cristo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hasta aquí. Pregunta: ¿sobre qué y quién viene la ira de Dios conforme a este versículo? Si alguien me contesta, por favor. Sobre los hijos de desobediencia. Entiéndase, personas humanas como tú y como yo. Hijos de desobediencia, hijos sin Cristo, que no conocen el Evangelio. ¿Sí? Sobre ellos vendrá la ira. ¿Por qué razón? Por su manera de vivir, por su manera de actuar, por su manera de comportarse y de pensar. Los pecados no solamente son externos, mi hermano. Los pecados externos es el resultado de lo que previamente se fabricó en la mente y en el corazón. Y de ahí salen, dice Mateo. De ahí salen, dijo Jesús en Mateo, los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, los malos entendidos, las fornicaciones. ¿De dónde? Del corazón. Por lo tanto, entonces, la ira de Dios viene sobre estas personas por su manera de vivir, su manera de actuar y su manera de pensar. La pregunta obligada que tengo que hacer en este momento es la siguiente: ¿cuántos de nosotros todavía permanecemos en esas cosas? ¿Cuántas actitudes terrenales aún están en nosotros? De las que acaba de mencionar el apóstol Pablo aquí. ¿Cuánta envidia hay en ti? ¿Cuánta ira y enojo hay en mí? ¿Cuánta avaricia hay en nuestro corazón? ¿Cuántas prácticas terrenales seguimos practicando día con día? Y tal vez ni nos damos cuenta que la ira de Dios está sobre nosotros si estamos permaneciendo en esas cosas. Algo que me llamó mucho la atención en este pasaje, se me hizo muy interesante la lista que da Pablo, es que habla precisamente de cosas impuras, malos deseos, pasiones desordenadas. ¿Sabe usted que hoy muchos de los que se dicen cristianos están viviendo en los deseos y en las pasiones desordenadas sin control? La inmoralidad sexual, mis hermanos, es el pecado que más estragos está causando en la iglesia el día de hoy. El cine, la televisión, la infidelidad, la fornicación, la pornografía, no se diga el internet. Incluso en el mismo teléfono puedes llegar a ver pornografía. Son cosas inmorales, cosas que están causando la ira de Dios en nuestros tiempos, mis hermanos. Y dice Pablo que Dios vendrá y castigará
esas cosas. Este enojo e indignación de parte de Dios es parte de su carácter, mis hermanos. Y esa ira que Dios tiene como su atributo, el día de mañana va a impulsar a Dios como juez justo a llevar un juicio sobre el pecado. ¿Y lo hará? ¿Cuántos lo creen? ¿Lo hará? Sin lugar a dudas lo hará. Porque el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Tarde o temprano lo hará. Y lo tiene que hacer Dios de esta manera por su santidad. Porque Dios es juez justo y porque Él es recto. Escucha. Si Dios no castigara la desobediencia, si Dios fuera indiferente al pecado, pues no pasa nada. Dios faltaría gravemente a su justicia. Dios faltaría a su santidad, por lo tanto no sería Dios, porque no puede contradecirse Él mismo. El decir esto es como si Dios se agradara de la misma manera del sabio que del necio. Y dijera Dios, bienaventurado el necio. Bienaventurado el sabio, no hay diferencia para Dios, por decir así, lo aclaro. O el decir esto es como si Dios también dijera, bueno, no me es gravoso lo impío, lo impuro que lo santo. No hay problema, pueden estar viviendo las dos naturalezas, no hay problema. No, mi hermano, Dios no es así. Dios establece una línea y establece un camino de rectitud y dice, este es el camino recto y de justicia. Y los que no anden por Él no van a heredar la vida eterna. Entonces, como Dios es perfecto, justo, verdadero y santo, odia el pecado. Y en su justicia, Él derramará su ira sobre la desobediencia y el pecado. Y una de las grandes realidades de la Biblia, mis hermanos, para la ira de Dios, es un lugar que comúnmente conocemos en las Escrituras, llamado el infierno. El infierno. El infierno es un lugar necesario, es un lugar tan real como lo es el cielo. Es un lugar preparado, reservado para la ira de Dios. ¿Sí? Escucha, así como el cielo es el cielo, es porque Dios está en el cielo, ¿sí o no? Por eso es el cielo, ¿sí? Porque toda su plenitud está ahí. Y sin lugar a dudas, ahí estarán los que han creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en Cristo? Si entonces, sin embargo, ahí estarás. Ahí estaré. Sin embargo, el infierno, mis hermanos, también será un lugar real y necesario, desde el cual la ira de Dios se revelará como un fuego consumidor y un fuego aterrador para todos aquellos que rechazaron la luz y amaron más las tinieblas. Para todos aquellos que amaron más sus pecados, que ofendieron a Dios con sus actitudes, que vivieron en una total y absoluta rebelión a su autoridad. El infierno es un lugar de la ira de Dios. Algunos han comentado y han dicho, bueno, es que el infierno es la ausencia de Dios, ahí no va a estar Dios. ¿Será? Bueno, ciertamente el infierno es la separación de Dios. O sea, Dios no estará ahí en ese sentido. Pero escucha bien, la ira de Dios como parte de sus atributos, como parte de su esencia, la ira de Dios estará ejerciéndose en el infierno sobre el pecado por toda una eternidad. Entonces, la presencia de Dios en ese sentido sí estará en el infierno. Si ese atributo de Dios no estuviera en ese lugar, entonces sí, Dios no estuviera ahí, pero Dios va a estar ahí, ejerciendo su ira sobre el pecado por toda una eternidad. ¿Sí? Esa será la ira de un Dios que es 3 veces santo. Por lo cual, mis hermanos, amigo que estás aquí, es algo que debemos de tomar con muchísima seriedad. ¿Qué? La ira de Dios. Uno de los autores y pastores, autores de algunos libros, y pastores puritanos, llamado Arthur Pink, que de hecho él tiene un libro que se llama Los atributos de Dios, dijo lo siguiente acerca de la ira de Dios. Dice él, la ira de Dios es su eterno aborrecimiento a toda injusticia. La ira de Dios es el desagrado e indignación de su rectitud ante el mal. La ira de Dios es su santidad puesta en acción contra el pecado.
Eso es lo que dijo él. Y así es. Y Dios, mis hermanos, que es invariable, o sea que Dios no cambia. ¿Cuántos saben esto? Que Dios no cambia, Él es invariable. ¿Sí? Si Él ha manifestado su ira en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo Testamento, lo seguirá haciendo por toda la eternidad, como ya lo vimos, porque Él es invariable. Y así lo dice su palabra. Por ejemplo, Dios manifestó su ira ante la desobediencia de Adán y Eva en aquel huerto del Edén. Ellos caen en la tentación, pecan contra Dios, desobedecen y Dios manifiesta su ira con ellos y establece Dios la primera sentencia de muerte para el ser humano, que después pasó a todos los hombres, como ahora tú y yo. Y de la misma manera la tierra recibe la ira de Dios y cae sobre maldición. Años más tarde, la ira de Dios se vuelve a manifestar a través del diluvio. ¿Por qué razón? Por el pecado de la humanidad. Después pasan siglos y Dios vuelve a derramar su ira sobre dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Y así podemos entonces seguir escarbándole a la Escritura y podemos ver un montón de ejemplos donde Dios derrama su ira por el pecado. Sin embargo, la manifestación más grande que Dios ha derramado sobre alguna persona es en la vida de Jesús. Dios derramó la ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Él decidió derramarla sobre su propio Hijo. Decidió derramarla sobre aquel que vino a morir de la manera más terrible y vergonzosa. Y sabes, Jesús sabía lo que era la ira de Dios. Sabía lo que le esperaba. Él sabía que sería derramada sobre él. Y sabes, mi hermano, ninguno de nosotros tenemos idea del sufrimiento y de la experiencia más aterradora que Jesús tuvo que vivir en aquella cruz. Ninguno de nosotros tenemos idea de lo que Él llevó. Y escucha, fue Dios el Padre quien determinó la medida de castigo para el pecado. Fue Dios quien decidió quebrantar a su propio Hijo. Y esto incluía la muerte en la cruz y también incluía la separación del Padre. ¿Sí? El justo castigo por el pecado, el justo juicio por haber ofendido a Dios en su santidad. Y Jesús sabía lo que le esperaba. El alma de Cristo, mis hermanos, estaba muy angustiada, muy abatida al cargar con todo el peso de las iniquidades de los suyos. Iniquidades y pecados que le llevarían a enfrentar la ira de Dios. Él, siendo inocente, se hizo pecado por nosotros. Y Dios entonces tenía que derramar su ira. Y esta angustia de Jesús, mis hermanos, en la cruz del Calvario, lo vemos narrado en los Evangelios, cuando vemos que Él en Getsemaní, Él sudaba como gotas de sangre. Y Él decía en un ruego suplicante, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Una oración suplicante porque Jesús sabía que vendría la ira de Dios sobre su vida, en aquella cruz. Yo pregunto, ¿cuál es la copa que Jesús quería que pasara de Él? ¿Cuál es esa copa? Si leemos versículos más adelante y Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que esa copa se refiere al cáliz de la ira de Dios. Y alguien tenía que beber esa copa. Era yo. Eras tú. El que tenía que beber esa copa. Sin embargo, Cristo Jesús, en obediencia al Padre, humillándose, tomando forma de siervo, Él obedece al Señor, a su Padre, y lleva en sí todo el pecado, todo el castigo, y Él decide tomarse la copa del cáliz de la ira de Dios, para que tú y yo seamos salvos. ¿No te da gusto eso, mi hermano? Que a través de Él ahora somos libres de la condenación eterna. A través de la persona de Jesús. ¿Sí? Eso es la ira de Dios. La ira de Dios, mis hermanos, no es un tema muy bien recibido por la iglesia de hoy. Sin embargo, es un atributo tan necesario incluso para la salvación de nuestras almas. Yo no sé si tú sabías eso, pero escucha bien, te lo voy a volver a repetir.
El conocer la ira de Dios como un atributo suyo se hace tan necesario para la salvación de nuestras almas. Los predicadores de antaño, por ejemplo, los puritanos, los reformadores y todos aquellos que amaban seriamente la sana doctrina, predicaban constantemente acerca de la ira de Dios y de sus juicios. John Owen, Richard Baxter, Jonathan Edwards en su famosísimo sermón Pecadores en manos de un Dios airado. No se diga Charles Spurgeon. Constantemente ellos enseñaban a sus congregaciones acerca de la ira de Dios, acerca de los juicios que vendrían sobre el pecado de la humanidad. Ellos predicaban estas cosas porque tenían un deseo y una preocupación genuina por los que a los que estaban predicando fueran salvos. Y dice, no podemos esconder, no podemos callar, necesitamos predicar esto a los que están escuchándonos. ¿Sí? Hoy, mis hermanos, toda aquella enseñanza bíblica que confrontaba al hombre con su pecado ha sido diluida cada vez más. ¿Dónde están los sermones de aquellos hombres de Dios? ¿Dónde están aquellas enseñanzas doctrinales que motivaban a los hombres al arrepentimiento? Dice la biografía de Jonathan Edwards que cuando él estaba predicando ese sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, él estaba predicando, dicen las crónicas, que cuando él estaba predicando, la mitad de la congregación estaba postrada y llorando y clamando y pidiendo perdón a Dios. No pudieron resistir y le dijeron, Jonathan, para ya, por favor, no podemos resistir escuchar eso tan aterrador. Y fueron motivados a postrarse delante de Dios y pedirle perdón. ¿En dónde estamos parados, mis hermanos? ¿En dónde está la iglesia de hoy? ¿Conocemos realmente ese atributo de Dios, su ira sobre el pecado? Escucha, al final de la historia, de la vida del hombre, Dios ejecutará sus juicios sobre el pecado y toda la humanidad. Y eso es una realidad que no podemos negar. La Biblia, a través de los profetas, llaman a este suceso el día del ardor de su ira, el día de la ira de Jehová, el cual Isaías dice que será terrible y de gran indignación. Sofonías dice que será un día de angustia y aprieto, día de asolamiento y alboroto, día de tinieblas y oscuridad. Joel dice que será un día grande y espantoso. Malaquías dice que será un día grande y terrible. Dios, mis hermanos, lo hará de esa manera. Y Dios en este día nos está llamando a muchos de nosotros a escapar del día de la ira, de ese grande y terrible suceso. Mateo 3 y Lucas 3, que providencialmente cuadran los dos evangelios, Jesús, al estar confrontando a los fariseos, les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Eso es un mensaje, mis hermanos. ¿Quién les enseñó a ustedes? Y de la misma manera se nos dice a nosotros ahora, escapemos por nuestra vida. Corre, huye por tu vida de la ira venidera. Dios nos está llamando muy seriamente en esta hora a que dejemos nuestros pecados, a que volvamos a Dios. Te lo repito, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea tu pecado, si lo hiciste una vez o 5 o 10 veces, no importa, lo que importa es que es pecado. Y si no hay un arrepentimiento, estamos bajo la ira de Dios. Dios nos está llamando a ir hacia Él, pedirle perdón y volvernos de todo nuestro corazón. Porque esa es la esencia de Dios. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vámonos sobre el final. Si alguno aquí, porque yo no puedo asegurar, y ya lo hemos platicado muchas veces, que los que estamos aquí, no todos los que estamos somos cristianos. Eso me encantaría, le encantaría al pastor, a todos nos encantaría que todos ustedes fuéramos nacidos de nuevo. Pero escucha, si alguno aún no ha nacido de nuevo, alguien que nos escucha, tu vida aún permanece en el pecado, se hace necesario advertirte lo que dice la Biblia con respecto a esto. Alguien te lo tiene que decir, hermano.
En esta ocasión me tocó a mí. Pero alguien tiene que decirte lo que dice la Biblia. Alguien tiene que advertirte. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia completamente? No levante su mano. Pero le aseguro que no somos todos. Y si tú no pasas por este pasaje que te voy a leer a continuación, ¿quién te lo va a decir entonces? Alguien te lo tiene que decir. Espero me ame de igual manera. Juan 3:36. Disculpe si usted esperaba un mensaje del Día del Padre, pero yo tengo que ser obediente a la voz de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida. Y viene la sentencia, sino que la ira de Dios está sobre él. Escucha. Cada pecador perdido, cada alma que no tiene a Cristo, cada persona que vive en sus pecados y fuera de la cobertura de Dios, esta persona está bajo la ira de Dios. Puede ser tu papá, tu hermano, tu abuelito, tus amigos, pero escúchame muy bien, incluso puede ser tú. La palabra de Dios nos dice a través de Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y pruébese cada uno. Y esto es serio, mis hermanos, porque podemos estar viviendo engañados. Y puedes estar intentando hacer que las cosas funcionen en una apariencia. Asistes a la congregación, lees la Biblia de vez en cuando, cantas, puedes estar en un ministerio. Sin embargo, te puedes sentir vacío espiritualmente. Escucha, porque puedes sentir que las cosas espirituales no son una realidad en ti. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Puede ser que al orar, al cantar, al servir en un ministerio, sigas sintiendo la vaciedad espiritual. Y esto es serio. Puedes clamar a Dios y no sentir nada. Puedes orar a Dios y no sentir su presencia. Que no te pase a ti. Si tú sientes esto, es muy posible que te encuentres fuera de Cristo. Escucha bien lo que te estoy diciendo, mi hermano. Si tú tienes una sensación de que estás vacío espiritualmente y aunque hagas cosas en la iglesia, aunque te digas cristiano y sientes ese vacío, puede ser que estés fuera de Cristo. Y el estar fuera de Cristo es cosa seria. Necesitas humillarte, necesitas venir a Él. Un pastor puritano dijo lo siguiente acerca de esto. El verdadero horror de estar fuera de Cristo es que no hay donde refugiarse de la ira de Dios. Salte de la cobertura, salte del círculo y no hay en donde refugiarse de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6 me dice que capitanes, que reyes, gobernadores, príncipes clamaban y querían esconderse entre las peñas de la ira de Dios. Y ellos decían, ¿quién nos puede librar? Escóndanos. No había ningún lugar en el cual ellos pudieran esconderse de la ira de Dios. Fuera de la cobertura de Dios no hay seguridad. Una última advertencia. Romanos 2:5. Esta es una advertencia aún más grave. Una advertencia para los que insisten en pecar y no quieren arrepentirse.
Romanos 2:5. ¿Ya lo tiene? Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Esta palabra atesorar es acumular más y más. Para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, no importa de dónde sea. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esos versos, mis hermanos, me están hablando de que a causa de los pecados, escúchame muy bien, a causa de los pecados no arrepentidos, no confesados, guardamos en nuestro corazón la ira de Dios, que se va acumulando más y más, más y más, a través de los días, de los meses y de los años. Es como el arroyo de agua que desciende de la montaña y encuentra en algún punto un dique, un tronco que va haciendo como una presa, llegará el momento donde esa acumulación de agua reviente ese tronco y entonces descienda toda la ira completa. Esa es la ilustración que está dando este versículo. Por cada pecado no confesado, seguiremos acumulando. Y tal vez tú puedas decir, pues yo pequé y no pasa nada, yo sigo viviendo, sigo trabajando, sigo feliz. Peco de nuevo, no pasa nada humanamente hablando. Espiritualmente sí pasan muchas cosas. Se van acumulando hasta que el día de la ira de Dios caiga sobre tu vida. Por lo tanto, mis hermanos, la ira de Dios es uno de los atributos en el cual necesitamos considerar y meditar constantemente. Constantemente. Por una sola y sencilla razón. Para odiar el pecado como Dios lo odia. Para eso es importante conocer la ira de Dios. Para odiar el pecado como Dios lo odia. Y todo aquel que ha nacido de nuevo debe odiar el pecado. La pregunta es, ¿odiamos lo que Dios odia? ¿Nos produce indignación lo que a Dios le produce indignación? Bueno, pues puede ser que sí, ¿no? ¿A quién no le produce indignación, por ejemplo, que el hermano cayó en adulterio? Sí, ¿por qué cayó en adulterio? Sí, y te produce indignación. Me produce indignación ver a un pastor, a un ministro, a un servidor caer. ¿Por qué cayó? ¿Dónde está la santidad? Y comenzamos a indignarnos por los pecados de otros. La pregunta es si nos indignamos por los de nosotros. ¿Qué de nuestros pecados? ¿Qué de nuestras pasiones? ¿Qué de nuestras concupiscencias? ¿Sentimos acaso el mismo odio? ¿Sentimos acaso la misma indignación por nuestros propios pecados? ¿Los aborrecemos por completo? Escúchame. Si alguno de nosotros no siente indignación por lo que Dios siente indignación, si alguno de nosotros no odia lo que Dios odia, algo anda mal en nuestro corazón. Algo anda mal. Y si algo anda mal, necesitamos hacer algo urgentemente. Escúchame bien, hermano. Si tú al salir de este lugar no te arrepentiste de corazón, no volviste tu corazón a Dios y sigues así, estás atesorando y acumulando más ira. Por cada pecado que cometamos, mis hermanos, debe producir en nosotros una indignación, un odio cada vez mayor por el pecado. Richard Baxter tiene un libro que se llama Cómo odiar el pecado, se lo recomiendo. Puntos importantísimos, cómo odiar el pecado.
Y dice Richard Baxter, yo les recomiendo a aquellas personas que escuchan esta palabra, que la cuelguen en su refrigerador, que la cuelguen en la ventana, en la pared, para que constantemente estén viendo las cosas que Dios odia y odiar al pecado de la manera en la que se debe ser odiado. Ama a Cristo con todo tu corazón. Acuérdate de la cruz del Calvario. Son algunas de las cosas que Él menciona ahí. De tal manera que las tengamos presentes en nuestras vidas, como odiar el pecado. Termino con esto. La razón por la cual Dios ha dejado en las Escrituras este atributo es para que nos sensibilicemos más. Número 1, sensibilizarnos hacia Dios, tener más temor de Él en nuestro corazón cada día. 2, sensibilizarnos ante el pecado, sabiendo que habrá un castigo eterno. Y número 3, necesitamos evangelizar a las almas que no conocen a Cristo para que ellos también sean salvos de la ira venidera. La pregunta es, ¿estoy evangelizando? Ahí ya no se escuchó ningún amén. ¿Más o menos? El saber el atributo de Dios en su ira, mis hermanos, debe producir en nosotros más evangelismo. Que la gente no se pierda, que la gente tenga oportunidad de conocer a Dios verdadero y ser librado de la ira venidera. Escucha, la única manera de escapar de la ira de Dios, la única manera de no encender a Dios en su furor y el único medio provisto para ser salvos es a través de Jesucristo. Por lo tanto, ven a Jesús, confiesa tus pecados. Arrepiéntete de todo corazón. Recibe el perdón por medio de su sangre. Y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es ahí, mis hermanos, cuando una persona procede al arrepentimiento, donde se complementan los demás atributos de Dios. Les he hablado casi por 1 hora acerca de la ira de Dios. Pero cuando el corazón se mueve al arrepentimiento, viene el ensamble de los demás atributos de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios deja su ira y entonces se convierte en Dios de amor. Porque efectivamente, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y todo aquel que en Él crea tiene vida eterna. Dios manifiesta el otro atributo. Dios también manifiesta su misericordia cuando un corazón se arrepiente. Viene el otro atributo de Dios, misericordia. Viene otro atributo de Dios, paciencia. Ese es otro atributo que se manifiesta ahí. Siendo Dios paciente y es paciente. Y viene otro atributo de Dios que dice, te perdona. Dios es perdonador. Salmo 103 se lo leo. Pónganme atención, por favor. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Ese es nuestro Dios. Un Dios de ira, pero que es lento para la ira y grande en misericordia y es amplio en perdonar. Salmo 38 dice, porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Romanos 5:9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, en tanto que Él está cercano. Llegará el momento donde ya Dios no podrá ser hallado. El tiempo de la gracia terminará y ya no habrá misericordia. Oremos a Dios. Ahí como está sentado en su lugar,
Le invito a cerrar sus ojos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos has traído en esta tarde. Palabra, Señor, que indudablemente nos ha confrontado, nos ha llevado a un punto, Señor, en el cual nos reflejamos en un espejo, Señor, y vemos nuestra condición. Señor, ahora conocemos que tú eres un Dios de ira, un Dios que se enfurece, un Dios que no tendrá por inocente al que es culpable. Tú eres un Dios, Señor, que se enoja, que se enfurece por el pecado. El malo no habitará contigo, Señor. Ayúdame, Señor, a entender, a comprender lo que tú eres, Señor. Yo no quiero seguir ofendiéndote, Señor. Si hay pecado en mí, Señor, si hay actitudes, pensamientos, comportamientos, Señor, que te están ofendiendo, de la manera más humilde te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Que yo no quiero que tu ira se encienda sobre mi vida, Señor. Y yo quiero decirte, mi hermano, así como estás con tus ojos cerrados, si tú has entendido esta palabra, este mensaje, y entiendes lo que es el pecado, entiendes lo que produce, las consecuencias que trae, y tú quieres dejar esa vida ya atrás, quieres emprender un nuevo camino, porque entiendes que has ofendido a Dios, y entiendes que si sigues viviendo así, el día de mañana habrá un castigo. Y si tú quieres arrepentirte, si Dios está motivando en tu corazón, yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie. Aquí no importa de quién se trate, ni quién sea, ni quién esté a mi lado derecho, a mi izquierdo, o delante o atrás. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de mi salvación, de tu corazón y el de Dios en uno. Que tú seas sincero con Él y tú le puedes decir, Señor, yo me pongo de pie porque soy valiente, reconozco que te he ofendido, que te he fallado, Señor. Y que si yo sigo viviendo de esta manera, Señor, voy a llevar las consecuencias de mis actos. Porque así es, Señor. Dile, Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. El único medio que tienes provisto para mi salvación es Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quien llevó mis pecados, que siendo Él inocente, puro y sin mancha, se hizo pecado por mí. Él bebió el cáliz de tu ira, Señor. Y gracias a Él, yo ya no tengo que vivirla, porque Él ya la llevó, Él ya la pagó, Señor. Y ahora soy libre de toda condenación, gracias a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ahora yo quiero invitarte a que si tú has entendido este atributo de Dios y tienes temor en tu corazón, te pongas de pie. Y en esa actitud decimos, Señor, ese es uno de los propósitos de entender ese atributo tuyo, Señor. Que haya temor en mi corazón. Primeramente, temor en mi corazón hacia lo que tú representas. Que yo pueda entonces entenderlo, Señor, para poder enseñarlo, poder evangelizar a los que están perdidos, Señor, a los que no te conocen. Porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios así. Eres un Dios completo, eres un Dios todo suficiente. Eres un Dios que nos revela la gracia, la misericordia, la salvación, pero también eres un Dios que se enfurece. Levanta tus manos y dale gracias por este atributo. Dile, Señor, gracias porque tú eres un Dios que se enfurece por el pecado y de la misma manera en la que se exalta tu atributo de amor, tu atributo de misericordia, también ese atributo debe ser exaltado, Señor, porque tú eres un Dios santo, justo y perfecto, Señor. Te damos gracias porque nos has librado, nos has salvado de la condenación eterna, Señor, y de la maldición que había en nosotros. Y el acta de decreto, Señor, fue clavada en esa cruz. Te
Te doy gracias, Jesús. Gracias por hacerme libre. Gracias, Señor, por haberme salvado. Y que mi vida de ahora en adelante, Señor, te siga honrando, Señor. Te siga dando gloria a tu nombre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.